Bueno, hola a todos, mi nombre es Diana Elizabeth Aguilar, soy de la generación 2012 y elegí esta carrera pues por muchas razones. La primera, yo estaba buscando algo relacionado con las materias de biología, ingeniería y química. Sabía que esas eran la base de lo que quería estudiar y casualmente encontré el programa de bioprocesos y fue amor a primera vista. Me encantaban las materias, bueno, me llamaba mucho la atención las materias de genética, biología molecular, todas las materias de química. Y además yo quería estudiar algo relacionado con la sustentabilidad. Estudiar microorganismos que pudieran absorber metales pesados de aguas contaminadas, por ejemplo, me llamaban mucho la atención. Entonces, todos estos temas de investigación hacia el medio ambiente me motivaron a la carrera de bioprocesos. Bueno, es un cambio muy grande porque tienes diferentes maestros y tienes diferentes horarios, prácticamente te la vives todo el día en la universidad y tienes que estudiar muchísimo. Me acuerdo que si alguien faltaba una clase era perderse como una semana en comparación a la preparatoria. Entonces, sí, mi consejo es asistan a todas sus clases, estén siempre estudiando al pendiente de todo, entregando tareas y, y hacer contacto con sus compañeros. Eso es también una gran recomendación. Ayudarse los unos a los otros, trabajar en equipo y compartir tus conocimientos también es muy importante en la carrera, porque no solamente se trata de estudiar algo, sino de hacer contacto con otras personas, porque en tu vida profesional son también importantes. Como estudian lo mismo que tú, tienen una gran influencia en lo que vas a trabajar en el futuro, o pueden recomendarte en algún trabajo, o todo puede pasar. La vida da muchas vueltas. Entonces, sí, lo más difícil fue pues adaptarse al ritmo de estudio, pero todo es posible. Pero recuerdo que de las más difíciles fue cálculo 2. Sí, me parecía muy difícil esa materia. Además, los exámenes departamentales, bueno, cada maestro hace su examen, entonces bueno, cada maestro hace un examen general, un maestro hace un examen general y tú no sabes qué ejercicios vayan a venir. Si tú lo aprendiste en clase o no, pues es pura suerte. Entonces, el área departamental me costó mucho trabajo, pero pues estudiando, leyendo libros, haciendo muchísimos ejercicios, pidiendo ayuda a mis compañeros, eh, fue, fue lo mejor para poder pasar esas materias. También fenómenos de transporte 1. Recuerdo que al final tuvimos que hacer tanto así de ejercicios en un semestre y, y bueno, pues solamente repasando y estudiando puedes alcanzar tus objetivos con las materias. Yo me fui en febrero del 2015, me fui a España, a una pequeña ciudad que se llama Cádiz. La carrera que estábamos cursando allá se llamaba biotecnología y, y fue realmente una experiencia muy interesante porque no solamente aprendes sobre las materias, sino aprendes sobre la cultura, aprendes de la gente y aprendes cómo es otro sistema de educación en Europa. Recuerdo perfectamente que las clases eran diferentes a México. No había un contacto tan directo con los maestros como lo hay aquí en México. Las personas son muy independientes, entonces había chicos que no asistían todo el semestre a las clases y solamente se presentaban al examen, pero porque son muy disciplinados, entonces en su casa estudiaban. Y en los laboratorios también me di cuenta que tienen mucho equipo, igual que en la autónoma, y las técnicas que nosotros manejábamos en la autónoma eran casi las mismas que manejaban en Europa. Me acuerdo que teníamos la posibilidad de presentar 4 materias en España, que era lo más recomendable, y a al terminar nuestras asignaturas teníamos que haber pasado todas las materias que habíamos presentado allá y nos hicieron una equivalencia aquí en México porque allá la mínima era 5 y la máxima era 10. Entonces el sistema mexicano es mínima 6 y máximo 10. Entonces, pues todo salió bien al final. Y es una experiencia muy, muy bonita realmente.
uno madura, uno conoce personas, aprendes mucho y es una experiencia muy recomendable. Algunos de mis compañeros, cuando yo les cuento esto, me dicen cosas como, no, ¿por qué me voy a ir de intercambio? Es como perder un semestre. Pero la verdad es que no es perder un semestre, es ganar un semestre. Ganas un semestre de conocimientos, de experiencia, de vida. Es algo que en tu país pues no podrías vivir. Es algo de lo que aprendes afuera, puedes adquirirlo y practicarlo aquí en México. Entonces, pues mi recomendación es que si tienen la oportunidad de irse, váyanse. Realmente vale mucho la pena. Bueno, primeramente mi servicio social lo hice en el laboratorio de cómputo. Lo hice ahí porque pues simplemente se presentó la oportunidad. Una maestra nos preguntó si queríamos trabajar con ella en nuestras horas libres y se me hizo muy accesible y por eso decidí hacerlo ahí. Aunque hubiera sido también otra opción intentarlo hacer en otro laboratorio de la facultad o otro laboratorio de la universidad. Me hubiera también gustado aprender más sobre técnicas relacionadas a la carrera, técnicas moleculares. Ese fue mi servicio social. Y sobre mi proyecto terminal, bueno, primero hice mis prácticas profesionales en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, bueno, en el IPC. Ahí encontré una doctora, la doctora Leticia de los Santos, tenía un proyecto enfocado a la caracterización enzimática de proteínas, es decir, en qué condiciones una proteína trabaja mejor, qué pH es el adecuado, qué iones pueden interferir, la temperatura y cómo funciona catalíticamente. Y era algo que realmente me llamaba la atención porque eran bioprocesos aplicados. Y ahí hice mis prácticas profesionales primero y después hice mi proyecto terminal. Y ya con eso pude hacer la tesis y poder titularme con tesis. Y es una experiencia que me gustó mucho porque uno aprende a ser más disciplinado, a trabajar un proyecto desde el principio hasta el final, aprende a investigar, a consultar fuentes bibliográficas y, y lo que comenté anteriormente, uno puede conocer otros lugares, otros institutos de investigación y ver cómo trabajan las personas ahí, porque cada lugar es diferente, entonces puedes tomar lo mejor de cada cosa y quedarte con la forma de trabajar con la que más te sientas a gusto. Actualmente estoy haciendo una maestría en Alemania en biotecnología. Mi maestría la estoy haciendo en alemán y en inglés. Sí, yo no pensé realmente que terminaría haciendo una maestría en alemán. Eso fue también una sorpresa para mí, pero bueno, en la vida pasan muchas cosas y de lo que yo realmente estaba segura era que quería hacer mi maestría, por eso estaba muy enfocada en realizar mi tesis relacionada a bioprocesos. Por eso quise investigar sobre las enzimas y sobre las proteínas. Y, y bueno, todo empezó porque yo estudié alemán desde que tenía 19 años aproximadamente y me gusta mucho el idioma. Además que en Alemania hay muchas posibilidades de posgrados y hay muchas empresas biotecnológicas. Entonces, desde el principio fue mi motivación para seguir adelante, para crecer académicamente, para irme de intercambio, para saber cómo eran las situaciones en otros países. Y, y no fue fácil, no fue fácil llegar hasta allá porque uno tiene que invertir mucho tiempo en estudiar, tiempo en investigar, buscar financiamiento o financiárselo uno mismo y es algo que a la mayoría de las personas pues no les parece. Claro que todos buscamos lo que haya a nuestro alcance y todos buscamos pues lo que creemos mejor para nosotros. Así que si ustedes tienen algún sueño de seguir una carrera científica, hacer un posgrado en el extranjero, ustedes lo pueden lograr. Solamente es cuestión de ponerse metas, objetivos claros y no dejarse vencer por lo que las otras personas digan. Ahora estoy en mi segundo semestre de mi carrera y estoy muy entusiasmada porque realmente somos muy pocas personas, somos 8 personas, 4 son alemanes
y 4 somos extranjeros. Las materias son impartidas en alemán e inglés y algunas tareas, bueno, algunos ejercicios también son mezclados, pueden ser en español, en inglés, en alemán, y los exámenes, ahí es opcional como uno los quiera hacer. Además, las prácticas que uno hace con las materias, por ejemplo, acabo de hacer una práctica en biología, biotecnología molecular. Esas prácticas, a diferencia de la autónoma, duran 1 o 2 semanas. En mi caso, por la pandemia, duraron 1 semana. Y es muy interesante ver cómo trabajan las personas allá. Normalmente en México haces una práctica por semana y allá me costó un poquito de trabajo adaptarme al principio porque se hacen como 5 o 6 prácticas, pero todas van al mismo tiempo. O sea, en una semana tienen que hacerse esas prácticas, pero en el primer día puedes hacer la segunda, la tercera, en el segundo día un cachito de la primera, un cachito de la última, y así se van separando para no tener tiempos muertos. Entonces hay que ser muy eficientes y estar al tanto de todos los experimentos que estás haciendo simultáneamente y seguir un ritmo y estar pues anotando todo lo que haces porque al final tienes que realizar los reportes y consultar fuentes bibliográficas. Bueno, otra cosa además de los posgrado que estoy haciendo en Alemania, me gustó porque Alemania tiene la posibilidad de que puedas entrar a una empresa como practicante cuando estás haciendo el posgrado. Eso me llama mucho la atención porque es una manera más fácil de entrar a una empresa siendo estudiante y puedes aprender. Entonces, así van las cosas. Bueno, realmente son muchas materias que tienen en común con el plan de estudios de bioprocesos. Por ejemplo, he llevado materias relacionadas a cálculo, a álgebra, bueno, cálculo A, cálculo B, a química. Ahorita estoy llevando química instrumental, biología molecular también. Próximamente voy a llevar genética y estadística, también llevo un poco de estadísticas, así que no son materias de relleno, también te sirven. Y creo que por el momento nada más me acuerdo de estas materias. Principalmente bioreactores, es lo que yo me estoy enfocando. Sí, prácticamente la carrera se centra más en bioreactores, en el desarrollo de manipulación de microorganismos para producir productos de interés y modificaciones celulares. Ajá. En mi caso yo no llevé ingeniería metabólica, pero me hubiese querido llevar esta materia porque ahorita la estamos viendo. Entonces, la autónoma me brindó muchos conocimientos que ahora estoy aplicando. De hecho, me acuerdo de una muy, muy buena. Esta fue cuando estaba haciendo mi semestre de intercambio a España. Me fui con una compañera, éramos las dos. Entonces, estábamos haciendo la semana de prácticas en el laboratorio y estábamos realizando extracción de ADN. Estábamos con una pipeta y una micropipeta en el tubo de Pendorf y accidentalmente formamos burbujas. Y bueno, esto no es deseable al momento de la extracción de ADN, así que preguntamos a la profesora qué se hacía en estos casos. Y ella dijo, ay, sí, muy fácil, solamente tenemos que hacer un chorespín. Es muy fácil. Y la cara de mi amiga y yo fue así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Un chorespín? Ay, sí, siempre lo hacemos en el laboratorio, es algo muy usual. ¿Ustedes no han hecho un chorespín en su escuela, bueno, en su universidad? Y nosotras estábamos un poco apenadas porque era un procedimiento muy usual en el laboratorio y nosotras no sabíamos qué era eso. Entonces, ya al final nos llevó a la centrífuga, agarramos los tubitos Eppendorf y le aplanó un botón que decía short spin, short spin, o sea, un giro rápido. Pero bueno, pues gracioso porque los españoles generalmente tienden a pronunciar el inglés como si fuera español. Entonces, short spin, jamás hubiera imaginado que era un short spin. Y después de eso, pues sí, moríamos de risa internamente y es algo que nunca podremos olvidar, el short spin.